El Mr. Proper de la inflación. Escúchenle esta mañana en Salamanca. Con la inflación más baja de la Unión Europea, con las mayores tasas de crecimiento económico de toda Europa y con los niveles de empleo más altos de estos últimos 15 años. El pasado viernes, sin ir más lejos, conocimos los datos de Eurostat, los datos oficiales de inflación de toda la zona euro y también de Europa, en donde España, según Eurostat, es el país que más ha contenido la inflación con una tasa del 5,6%, es decir, 4 puntos por debajo de la media europea. Y esto significa que no estamos perdiendo competitividad respecto a nuestros principales socios comerciales, sino que además estamos ganando esa competitividad. En un contexto, insisto, absolutamente incierto y en un contexto absolutamente complejo. ¿Por qué quiero decir esto? Bueno, lo digo porque si hemos sido capaces de crecer, crear empleo, mientras reducíamos la inflación con un vendaval, si me permitís esta expresión, en contra, imaginemos lo que nuestro país, España, puede lograr cuando sople el viento a favor. Bueno, tiene mucho para entrar. La verdad es que se ha quedado a gusto Sánchez. Nombra a Eurostat, pero hemos conocido hace unos días que el gobierno prefiere no darle los datos buenos de inflación a Eurostat. Prefiere seguir quitando el 60% de los ciudadanos españoles que están en el mercado libre de la electricidad, que están pagando mucho más por la electricidad y a los que no se le incluye dentro de ese dato de inflación, de ese IPC. Y lo mismo con los que están en el gas. De tal manera que dice, bueno, es que, ¿por qué digo esto? Bueno, dices esto porque estás en campaña electoral. Dices esto porque en verano del año pasado, 2022, cambiaste al director del Instituto Nacional de Estadística precisamente para hacer estas salvajadas. Precisamente para manipular el dato de inflación de una manera agresiva como lo estás haciendo de la mano de tu vicepresidenta Nadia Calviño. Oiga, no estamos en la Champions League europea, estamos a la cola en dato de Eurostat, ya que te gusta tanto, en la creación de empleo. Oye, ¿qué puede hacer España? Un montón de cosas. Dice, bueno, ¿y qué podríamos hacer en otra situación? Bueno, te hago una situación diferente. ¿Y qué podríamos hacer en España cuando el presidente del gobierno, la vicepresidenta del gobierno, primera, la segunda y la tercera, y todo el rehíl que tiene de ministros, estuvieran cualificados para llevar la economía a otro estadio con un plan de verdad en la economía española? ¿Y qué habríamos conseguido o qué podríamos conseguir si en lugar de estar tirando el dinero como estáis haciendo, de verdad os pusierais a poner a crecer la economía española? Oye, ¿y qué habría pasado en la economía española si en lugar de quedaros en las administraciones públicas, que está todo patas arriba haciendo obras, gastando y gastando en lo improductivo, hubierais drenado de verdad los fondos europeos de los que han llegado, en el mejor de los casos, 40.000 millones de los que de verdad han llegado a la economía? No es que lleguen a España, que se nos quedan las comunidades autónomas, las administraciones públicas, sino que drena a la economía no más de 20.000 de los 140.000 que nos prometieron. Esto es el cuento de la abuela. Los fondos europeos estaban en la época del coronavirus, de la que casi ya nos hemos olvidado. Y 2 años después, en lugar de 140.000 millones, hay pequeñas migajas de kit digital para las empresas que ni tan siquiera cambian la fotografía digital. Pero sobre todo, ya que nos tenemos que imaginar, lo mejor es imaginarnos que los que estáis gobernando, que no sois vosotros, podríais ser más profesionales, más cualificados, podríais entender mejor económicamente lo que se puede hacer con el dinero, cosa de lo que no tenéis ni idea. Entonces, entrando en el dato de inflación, lo primero que tiene que explicar el presidente del gobierno de España es por qué no se está incluyendo toda la fotografía real. Nadie se cree en España el dato de inflación. La inflación que está padeciendo el ciudadano está muy por encima, si cogemos desde el inicio de 2022, a la que nos dicen las estadísticas. Se ha reducido el dato de inflación, hombre, claro. Si excluyes a una parte de la cesta donde se puede medir la inflación. Pero si eres el Mr. Proper de los datos contables, 1 millón de fijos discontinuos, pues lo sacamos del dato de paro y ya verás tú cómo mejoramos el dato de paro. ¿Por qué? Porque te importa nada, por no decir otra cosa, la transparencia y la veracidad de los datos. Lo único que te importa es la fotografía que estás teniendo hoy. Poder decir que estás reduciendo la inflación de una manera acelerada.
Se te tendría que caer la cara de vergüenza a ti y a tu vicepresidenta, que os habéis cargado laboralmente al director del Instituto Nacional de Estadística precisamente para, en 5 meses después, poder hacer estos anuncios. Controláis los datos del Instituto Nacional de Estadística como consideráis. Si queréis hacemos una comparación, como los chinos, de los que ya casi prácticamente se creen lo mismo el dato de China que el dato de España, porque el dato está perfectamente retocado. Por lo que, ya que sacas pecho, sal ahora y di que no estáis manipulando el dato de inflación. ¿Y qué pasa con ese 60% de ciudadanos que están pagando la electricidad en el mercado libre, que no se refleja en el IPC y que la propia Eurostat, de la que se te llena la boca en esas declaraciones, te ha dicho que le tienes que dar el dato verdadero? Y luego, ya que te estás haciendo experto económico, explícanos por qué la inflación subyacente ya ha superado con creces la inflación en energía y alimentos en España. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo en el dato energético? ¿Cómo puede ser que el principal componente de crecimiento de los precios no esté impulsando la inflación por encima de la que no tiene el principal elemento de inflación de los precios? Es decir, es que se os ha ido hasta la mano a la hora de tocar el dato de inflación, porque lo que habéis hecho es tocar el dato de inflación. Puedes sacar el pecho todo lo que quieras. Si estás en año electoral, es lógico, pero no os tomes el pelo, que te estás convirtiendo en el Mr. Proper de los datos de contabilidad nacional. No se había visto en España un retoque como el que se está viendo ahora en datos laborales, 1 millón que han salido, que son fijos discontinuos y que tú has dicho, esto da igual. Oye, están cobrando el paro, pero no son parados. Porque se puede retorcer tanto la realidad hasta llegar a convertir los datos contables en algo de esta manera, así, como fútil, como débil. Oye, ¿que el dato no me gusta? Pues cámbiamelo. Ay, mira, que tengo una idea, quitamos aquí 1 millón de desempleados que los sacamos y están ahí en el limbo. Oiga, usted se está cachondeando de todo el mundo. Y el segundo dato es el de inflación. Oiga, que es que usted dijo que iba a modificar contablemente para que se incluyeran también el 60% de los ciudadanos, que no es poco, en materia energética, en un momento donde el principal factor de crecimiento de la inflación está en el lado energético y en el alimentario. Esto es un cachondeo. 10 y 11 de la mañana el cachondeo Sánchez con esas declaraciones en Salamanca. 10 y 11 de la mañana, el otro punto importante